¿Cómo están, gente bella del canal? Bienvenidos a otro videíto, gente bella. Y pues bueno, a los tiempos que vamos a subir video aquí en el canal, gente, ya voy retomando el ritmo, gente, para subir los videos, porque ahora ya va a haber un poquito más de tiempo. Ya saben que hubo la crisis en mi país, etc, etc. Así que pues bueno, como ya saben, hicimos la guía prácticamente de la isla perdida para aquellos que van a ir por primera vez, y vamos a ir la secuencia. En este caso vamos a ver las mejores formaciones que ustedes pueden utilizar para prepararse a su primer isla, ¿vale? Estas formaciones también te van a servir post isla, significa que mientras vas creciendo te va a servir para las peleas, para las tomas de los árboles, si es que te vas a enfrentar a otros jugadores de otros servidores también te va a servir. Es prácticamente una formación que sí o sí te va a preparar para el PvP, ¿vale? También vamos a presentar ahí, darles recomendaciones. Si es que no tuvieras estas hormigas meta, ¿qué suplente podrías tener? ¿Vale? Entonces ha cambiado mucho ya que han añadido nuevos despertares, etc, etc. Entonces son muchas cosas que tenemos que topar ahora por el tema de formaciones. ¿Listo? Perfecto, gente. Tenemos en esta parte, bueno, esta es una cuenta ya un poquito más avanzada, gente, no se vayan a preocupar. Actualmente hay 3 eventos de temporada, gentita. Hay la Isla Perdida, el Barrenland, la Selva Frondosa, que ya son eventos que pasaron por la versión beta y ahora son versiones oficiales. Y ahorita tenemos un cuarto evento que se llama la Marisma Corrupta. Este es un nuevo evento que está en beta. Recién va a salir y lo vamos a experimentar, pero por ahora no se vayan a abrumar. Ustedes están más que todo para prepararse para su primer evento de la Isla Perdida. Bueno, gente, estamos en una cuentita que es prácticamente la cuenta que está empezando Nared en nuevos servidores. Y pues, para que lo tomen en cuenta, muchos preguntan cuándo es el primer inicio del primer evento, que es la Isla Perdida. Más o menos de 2, bueno, un poquito más, prácticamente 3 meses desde que tú creas tu cuenta, ya estás entrando a que en tu servidor ya esté preparándose para el primer evento de temporada. Por ejemplo, aquí con el buen Nared ya está la isla. Esta es su primera isla que llegó al servidor, gente. Llegó el primer periodo de previsualización, estábamos hablando hace 10 días. Entonces por eso que les digo, prácticamente son de 3 a 4 meses. A veces en otros servidores he visto que ha sido 4 meses, pero tal vez por la aceleración de que jugadores se vayan acomodando a los eventos y no sea tan tardado que tarden en llegar estos eventos, pues están reduciendo un poco el tiempo, me imagino. Así que en la cuenta del buen Nared, ya 3 meses, prácticamente 2 meses y unos días más ya empezó el evento. Desde este punto, bueno, les quisiera mostrar el tema de hormigas que lleva Nared, pero él, pues por el tema de ser pay to win y eso, pues lleva otro tipo de formaciones que les podría recomendar. Pero sin duda, yo les voy a avisar qué formaciones son meta para que se vayan acoplando, ¿vale? Más que todo entramos a esta cuenta para que ustedes vieran cuánto más o menos se tarda, ¿ok? Perfecto, gente. Visto todo lo anterior, ahora sí vamos con las formaciones. Primerito, hay que tomar en cuenta, gentita, que todo va a depender de qué hormigas te salgan, porque el juego pues es un poco random. Y en el tema del gacha, o para que te salgan en las incubaciones las hormigas que deseas o las que les voy a presentar, pues va a ser muy situacional. Aún así voy a ofrecerles diferentes combinaciones para que ustedes puedan armarse formaciones para prepararse a los eventos, ¿vale? Primero vamos a empezar con una formación genérica que es universal y sirve para los 3 tipos de soldado, seas guardián, arquero, transportador. Pero ya saben, recomendamos siempre usar más que todo arqueros y transportadoras. Las guardianas son complicadas, son las mejores unidades PvP, gente, pero son muy difíciles de subir si eres jugador free to play. Así que si vas empezando en el juego, vas viendo esto, pues te recomiendo más que seas arquero si no tienes nada de experiencia. Y si ya tienes algo de experiencia, ve transportadoras. Guardianas ya es que le inviertas dinero y puedas crecer y pues te armes una formación muy potente, ¿vale? Bueno, partiendo desde este punto, siempre tratar de darle a tope las hormigas que les voy a mencionar. Si es que te ha salido, dale a tope porque sin duda pues te va a ayudar, ¿vale? Primero con la genérica, una de las que va sí o sí, gente, es Saltarina, ¿vale? Saltarina es una de las unidades, gente, más OPs. Estamos hablando de unidades DPS, que son daño por segundo. Son las unidades que hacen más daño del juego. Esta universal en su momento era la mejor cuando iniciaba en el juego. Conforme pasó el tiempo hubo nerfeos, le añadieron en el despertar, se potenció mucho más, pero es una hormiga que hace mucho daño. Está concentrada en hacer full daño, no tiene otro tipo de habilidades de control, algo así. Solo está concentrada en hacer mucho daño, ¿vale?
Ahora, si tal vez no tienes esta y te ha salido tal vez, gente, vamos a cambiarnos acá y a formar otra alineación. Tal vez te salió esta hormiga que es la azúcar dorada, gente. La tengo por acá, solo que aquí no la tiene subida. Porque ya me pasé, gente. Déjenme la busco. Acá está la azúcar dorada. Listo, gente. Por ejemplo, azúcar dorada también ahora se potenció mucho porque le añadieron un despertar. Entre estas dos hormigas, las dos son inestables, no suelen activar mucho, gente, pero cuando activan bastante hacen mucho daño. Igualmente azúcar dorada solo está centrada en hacer mucho daño, pero tienen que usarla. O sea, si te salió a ti, tienes que tener la posibilidad cuando tu servidor ya esté listo de sacarle el despertar. El despertar, gente, prácticamente, si es que no te enteras mucho de esto, es una habilidad especial que le despiertas a la hormiga. Cuando tu servidor está listo, ya puedes desbloquear este tipo de habilidades para ciertas hormigas. La cuestión es que te salga la hormiga, subir todas sus habilidades a nivel 10, desbloquear todas sus 8 habilidades, subirlas a nivel 10 para desbloquear este despertar, ¿vale? Igualmente en azúcar sería lo mismo, solo utilizarías la azúcar si es que no tuvieras la saltarina, ¿vale? En ese caso pues azúcar puede ser suplente, pero lo mejor sería utilizar saltarina, más que todo para una alineación ahí que quieran armarse universal, para los 3 tipos de soldado como les menciono, ¿vale? Listo, como segunda línea, gente, este sí es una de las hormigas más importantes que sí o sí deben tener, es la diente gigante, ¿vale? Esto también lo puedes alinear aquí, sin duda. Diente gigante pues es una unidad muy buena, muy fuerte, gente, es mucho control. Usualmente van a ver que tiene habilidades de apoyo, porque realmente es supresión, no tiene supresión, tiene silencio, agotamiento. El despertar le potencia la activación de habilidades, gente. Prácticamente es una hormiga muy completa y al inicio del juego es una de las mejores, gente, ¿vale? Miren, y eso que el juego también tiene hormigas especializadas, como por ejemplo, bueno, si nosotros analizamos dentro de guardianas, tenemos general guardiana que es melee, pero esta, gente, prácticamente para las que les voy a mencionar no es meta. Cáncer negro es más o menos buena, pero no sería la opción, gente. Yo les voy a presentar formaciones meta en las cuales ustedes deben sí o sí concentrarse para potenciar mucho sus formaciones. En arqueras igualmente, mira, hay la general ácida que no es de las mejores. Saltarín es mucho mejor, terciopelo naranja que tampoco es de las mejores, gente. En transportadoras pues Tetramoron hermosa, la marabunta o la general nuevo mundo tampoco son de las mejores, gente. Entonces las universales, les podría decir, en tema PvP son mucho mejores que hormigas especializadas que les mencioné. Entonces si tuvieras la posibilidad de que te salió diente gigante, God, vale, God. Ahora hay otro dato, tal vez no tienes buena suerte y no tienes diente gigante, pero te salió esta hormiguita que es la bala, gente. Sorprendió mucho la hormiga bala, ahora le añadieron también despertar y está muy rota con el despertar, ¿vale? Ahora, entre diente y bala, diente sigue siendo mejor porque en su séptima habilidad te da todas las 3 líneas de tu formación vida, ¿vale? En cambio la bala, gente, lo que te va a dar en las formaciones prácticamente es defensa. Entonces por eso es que no se utiliza mucho. Igualmente tema de despertar, es el de la diente sigue siendo mejor, pero la bala con el despertar tampoco está nada mal, muy buena. Si no tuvieras diente, usa la bala hasta que te pueda salir y puedas hacer las formaciones. Podrías utilizar bala con saltarina sin duda, o si no tienes saltarina pues y tampoco tienes diente, puedes utilizar esta formación. Es más que todo una recomendación que les puedo dar. De ahí hay la mejor melee del juego, gente, que es la arquera delgada. Esta no hay melee que la pueda superar hasta el momento. Estamos hablando de la temporalidad para que ustedes estén preparándose para su primera isla perdida. Pues no hay algo que pueda competir con esto, gente. Prácticamente esta alineación es la top, ¿vale? Esta es la top de universales. De ahí podrías armarte esta, ¿ok? Todo va a ser situacional, entonces ya les expliqué, más que todo para que armen informaciones. Esta es la mejor melee porque con el despertar, gente, todos estamos hablando con el despertar. Sin el despertar, arqueada sigue siendo también muy buena melee, ¿vale? Por ejemplo, la bala, si no tiene despertar no es muy buena, así que yo les diría que la descarten. Pero si es la bala es la única que te ha salido y no diente, pues te va a tocar usarla hasta que en un futuro le puedas sacar despertar. Pero el despertar sin duda potencia mucho las hormigas. Arqueada delgada, gente, sin duda pues de las mejores. Diente, pues esta combinación es muy fuerte. Este es el combo de supresión y silencio, hace que el enemigo no pueda activar habilidades, ¿vale? De esta forma podríamos armar una primera alineación, si no esta.
y ahí haciendo diferentes cambios, ¿vale? Perfecto. Esta es genérica y universal. Pero ahora vamos con una de las alineaciones que sí o sí, gente, si te salió este tipo de hormigas, estamos hablando y vamos a cambiar hormigas de daño, ¿vale? Porque obviamente saltarina, como es genérica, pues no es lo mismo como utilizar una hormiga especializada de daño de ese mismo tipo. Primero empecemos con las guardianas, ¿vale? Entre guardianas cracks, pues sin duda la mejor es la Myrmecomorfismo, ¿vale? Es esta hormiguita de acá. Esta gente prácticamente es una de las mejores de rango que hay. Yo sí les diría, si tienes la posibilidad, sácatela. Bueno, es tema de suerte, ¿no? Yo que digo tener la posibilidad porque al final es suerte, ¿no? Este combo tiene mucho control porque el tema de Myrme gentita creo que tiene supresión, ¿vale? Causa efecto de supresión. Tiene la misma habilidad que la arqueada delgada, que hace que el enemigo no pueda activar habilidades. Las dos hormiguitas, prácticamente todas estas tres hormigas en tema de guardianas, mucho control del enemigo. Suprimes, silencias, agotamiento, daño consecutivo. La Myrme también tiene despertar, lo que hace que mejore un poco su probabilidad de activación y hace más daño. Y sin duda, pues este combo, gente, es brutal para guardianas, para prepararse a la isla perdida, sin duda, ¿vale? Ya conforme vaya pasando esta guía, pues traeré la guía del Barren Land y luego una alineación de formaciones para prepararse al Barren Land, gente, ¿vale? Para que lo vayan tomando en cuenta. Listo, gente. Entonces, esto es importantísimo. Si te salen guardianas God, si no tuvieras pues diente, armas esta, ¿vale? Ahora, tal vez si no te ha salido arqueada delgada, puedes poner la bala de primera, ¿vale? Pones la bala de primera y de segunda, pues utilizar la saltarina, por ejemplo, hasta que te salga diente. Pero lo mejor, gente, es esta de aquí. Debe salirles esta porque si no van a sufrir un poco, ¿vale? En tema de transportadoras, gente, tenemos aquí las chinches asesinas, que esto, gente, pues es la mejor DPS de transportadoras que hay en ese momento. Igual Myrme es la mejor de guardianas DPS, ¿vale? En este caso pues estamos hablando de chinches, que también ya tiene despertar. Prácticamente Myrme, chinches y la otra hormiga, que es la hormiga de la muerte, que ya vamos a explicar en el tema de formaciones para prepararse a la isla, pues son mete, ya tienen despertar, ¿vale? Esta es la mejor formación que pueden prepararse para su primera isla perdida. Esta pues también es una opción, ¿vale? Si es que no tuvieran, lo pueden hacer acomodos dependiendo de la situación en la que se encuentren, pero esta es la mejor, ¿vale? Para que se vayan preparando. Chinches pues no tiene una habilidad como la Myrme de controlar al enemigo, tal vez de que no activa habilidades o algo así, pero tiene mucho daño y muy buena activación de sus habilidades. Lo bueno de esta hormiga es que si la llevas en el mapa tiene muy buena velocidad de marcha en el mapa también. Y tiene velocidad de combate añadida también. Es muy buena, ¿vale? Entonces, cada una tiene su pro y contra. Pero es muy buena en tema de transportadoras para que lo lleven así. Controlan mucho, ¿vale? Bueno, vamos con el tema de las arqueritas. Las arqueritas, gente, pues hormiga de la muerte. También, como les expliqué, ya tiene despertar. Y sin duda, pues es la mejor DPS de arqueras para prepararse a su primer evento. ¿Listo? Este es el mejor que pueden llevar, al igual de que la hormiga Myrme. La hormiga de la muerte también, gentita, tiene efecto de supresión, si no me equivoco, déjenme chequearlo. Causa efecto de supresión también. Miren, tiene efecto de supresión. Con el despertar, si no me equivoco, le añaden también un efecto de agotamiento que dice aquí 50% de probabilidad de infligir efecto de agotamiento. Prácticamente la hormiga de la muerte tiene habilidades de la diente, tiene habilidades de la arqueada. Este combo es muy fuerte, gente. A inicios del juego este combo domina casi todo el meta. Las guardianas las frenan un poco porque son counter directo de arqueras, como ustedes ya saben. Y si no, pues harías esta formación si no tuvieras diente. Como bala también tiene supresión, no tiene silencio, tiene supresión, pero sirve con el combo de arqueada también. Ayuda muchísimo, ¿ok? Ahora, para aquellos que son jugadores mixtos, bueno, al inicio del juego, a menos de que inviertas en el juego, no se recomienda ser mixto todavía, ya que te concentras en un solo tipo de unidad hasta que tengas las T8, T9, porque son las unidades que vas a llevar al campo de batalla en tu primer evento. Algunos estarán en T9, otros T8, así que va a ser situacional y muchos tendrán un solo tipo de soldado muy fuerte. Entonces, siendo mixto, pues difícil, pero aún así les voy a dar una recomendación. La mejor melee de guardianas, lastimosamente, no hay al inicio del juego.
Yo les recomiendo muchísimo de que utilicen arqueada delgada. Es muy buena para guardianas en primera línea y en formaciones mixtas. Una, porque supresión, ¿vale? Séptima habilidad da mucha vida a las 3 líneas, que entre guardianas es muy bueno eso porque son unidades tanques. También tenemos, cuando le añades el despertar, se potencia mucho la activación de sus habilidades, se potencia mucho y añaden el tema de la curación y estaquea defensa. Prácticamente conforme pasa el tiempo pues se añade defensa por sí sola, y en guardianas, gente, vida y defensa es lo mejor que hay, la mejor línea de guardianas. Formación mixta, estábamos hablando, si vas a llevar la primera línea guardiana, God, gente, entonces te pones una línea guardiana y ahí empezaríamos pues a armar las otras líneas arqueras, gente, prácticamente así. Formación mixta, que en diente, gente, arqueras domina mucho también, lo mejor que hay, y sin duda aquí la hormiga de la muerte también. ¿Okay? Siendo mixta, en este punto también puede servir, ya saben que la hormiga bala también es universal y de esta manera también te puede servir, solo que la hormiga bala, gente, como da defensa pues apoya mucho al tema de guardianas, solo que la vida es un poquito más importante, pero aún así en formación mixta también lo puedes usar, ¿vale? Entonces estas son las formaciones, las mejores formaciones que ustedes pueden armarse para prepararse este evento, así que aprovechenlo. Ahí puedes hacer algunos que otros acomodos, y si no, déjame en los comentarios qué tipo de formación hormigas tienes para darte una que se pueda acomodar hasta que te puedan salir mejores hormigas. Sin más que decir, les agradezco mucho el apoyo, cuídense mucho y nos veríamos en un próximo videito. Cuídense mucho. Bye bye, gentita. Chaito. El macho.